Taba Networks presenta. Hola, pues quiero decirles que estar en Latinoamérica es una región en la que tenemos que hacer comparaciones, en la que tenemos que revisar qué experiencias existen en ella, porque estamos involucrados, es nuestro subcontinente, por decirlo así. Si hacemos un análisis histórico de Latinoamérica, veremos que tenemos, pero mucho, mucho en común en realidad. Partimos de la misma historia. Según los pensadores, una nación se forma cuando tenemos el mismo origen y la proyección de un futuro común, y eso tenemos realmente con Latinoamérica, y pues tenemos que ser solidarios, hermandarnos y aprender unos de los otros y de las otras, es muy importante. Por eso tenemos aquí como nuestro invitado hoy a Sigfrido Reyes, que tengo entendido que fuiste presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, ¿no? Queremos aprovechar esa experiencia que tienes para que nos hables de lo que viviste, de, de dónde parte El Salvador actual, qué ha sucedido para que esté El Salvador como está. Estábamos hablando hace un rato que El Salvador es uno de los países que tiene porcentualmente uno de los mayores número de migrantes, ¿no? Porcentualmente, porque el que tiene más migrantes es la India. Pero son, ¿cuántos? No dudo que China esté Son cerca. 1.300 millones. Sí. ¿El Salvador cuántos millones son? Cerca de 7 millones. ¿Y cuántos calculan que están fuera de su país? Hay un estimado que pueden ser unos 3 millones, principalmente en Estados Unidos, pero también hay una comunidad importante en Canadá, hay comunidades en Italia significativas, en alguna medida en Suecia, en España, en Australia incluso. Ah, sí, se fueron lejos. Sí, la historia del país ha sido tan dramática, tan tumultuosa, sigue siéndolo, y eso pues ha llevado a muchas familias y a personas a tomar el camino de la migración, otros a tomar el camino del exilio, en fin, por distintas razones. Los salvadoreños, muchos estamos fuera de nuestros hogares, de nuestra patria. Ya, ¿y cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones históricas? ¿Cuáles son las razones económicas para llegar a esto? Bueno, yo diría que el país ha vivido distintas olas de migración, en buena medida, pues que se explican por situaciones internas. En el pasado, antes de los 80s, había una cierta migración, una migración importante a los países vecinos de Centroamérica, alguna migración a Estados Unidos en los 70s, fundamentalmente por motivaciones económicas. En los 80 se desata un conflicto armado muy agudo y generalizado en El Salvador, una verdadera guerra civil, donde generaciones como la mía y otras nos alzamos frente a una dictadura militar oprobiosa, sanguinaria, asesina, y conformamos un movimiento armado que dio la lucha, que enfrentó a ese ejército genocida, un ejército que tenía todo el apoyo de los Estados Unidos, apoyo en asesoría militar, en armas, en recursos financieros, en inteligencia. En esa época, decenas de miles de compatriotas salen del país, fundamentalmente buscando una protección, buscando seguridad, porque la represión del régimen era verdaderamente bestial. Y es así como miles de familias, incluyendo mi familia, mi madre, mis hermanos, terminaron en Suecia, imagínate, en los años 80. Yo los volví a ver casi a los 10 años. Sí, casi a los 10 años, cuando ya estaba prácticamente el proceso de paz encaminado. Terminó la guerra, se firmaron los acuerdos de paz, justamente este año se conmemoran
De eso 30 quería- años de eso de los quería hablar, acuerdos de ¿no? paz. Y podemos hablar de ese tema, Claro. pues porque, claro, México jugó un papel significativo en ese proceso de negociaciones. La firma de la paz fue acá en la Ciudad de México, Castillo de Chapultepec. en el ¿verdad? castillo de Chapultepec. Estamos justamente en estos días haciendo una serie de eventos conmemorativos de esa ceremonia y de su significado. Habida cuenta de que el actual régimen que gobierna El Salvador niega los acuerdos de paz. Ahorita me No cuentas. solo los niega, sino que también se llega al atrevimiento, a la insolencia de decir que la guerra fue un negocio para las dos partes que estábamos combatiendo. Niega a las víctimas, niega a los mártires, niega todo el sacrificio de un pueblo. Con el propósito, pues, de que esa lucha se olvide y que se acepte la remilitarización del país, la neodictadura que hoy vivimos. Pero bueno, podemos volver sobre eso más tarde, ¿no? Entonces los 80s, 90s al principio fueron, digamos, escenario de ese tipo de migración, más por razones políticas, huyendo de la represión. Después de firmada la paz, creo que la migración se detiene, no en términos absolutos, pero sí hay una reducción. Pero luego viene toda la etapa de, diría yo, de agudización de las políticas neoliberales. Privatizaciones, desregulación, apertura. Miles de personas quedaron sin empleo. Miles de personas en el campo pues ya no vieron forma de tener una agricultura sostenible en términos de su economía. Resultó más barato comprar el maíz en Estados Unidos que cultivarlo y cosecharlo en El Salvador, entre otros temas, ¿no? Entonces hay mucha migración de nuevo de carácter económico. Pero aparece un nuevo elemento, el elemento delincuencial. Los grupos criminales que se generan, dicho sea de paso, gracias a las deportaciones que hacen los Estados Unidos de pandilleros, de criminales, que luego de cumplir sus penas en las cárceles de Los Ángeles, de Houston, de New York, son devueltos a El Salvador y pues ya vienen con maestrías y doctorados en crimen. Y pues al tiempo ya han organizado sus redes criminales en El Salvador. Eso va creciendo, eso va extendiéndose, sobre todo en una situación de marginación y de pobreza. Y eso da como resultado pues, que estos grupos criminales empiezan a tener mucha presencia y mucho control de zonas del país, de colonias, de comunidades, de pueblos pequeños o medianos. Y su labor criminal en buena medida está enfocada contra la gente humilde, a través de las extorsiones, a través de violación de niñas, de jovencitas, reclutamiento forzoso para sus filas de jovencitos, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, en fin. El fenómeno crece y entonces también viene esta ola, digamos, de migración huyendo de la violencia criminal. Gente que se siente amenazada, gente que ve que le mataron a su hijo, le mataron a su padre, que está bajo el acoso de las pandillas. Y hoy, en este momento justo, pues estamos viviendo un fenómeno mixto. Digamos, hay personas que están saliendo de El Salvador por razones fundamentalmente de sobrevivencia económica, porque el país ha entrado en una situación muy delicada en materia de sostenibilidad de su economía. El régimen ha despedido a miles de personas del sector público, pero a decenas de miles. Luego vino el COVID, que también significó una caída de cerca del 8% de nuestra economía, más la violencia criminal,
de estos grupos delincuenciales que pues también entraron en determinados acuerdos con el gobierno, de una especie de tregua o de pacto para reducir los asesinatos y darle al régimen algún tipo de, llamémosle, de éxito ficticio en el combate al crimen. Está bastante documentado por distintas investigaciones periodísticas de que se trata de acuerdos entre representantes del régimen y los cabecillas de los grupos criminales. Y recientemente se agrega el elemento de la persecución política, la persecución contra aquellos que hemos luchado toda la vida desde una postura militante de izquierda para tener en El Salvador una sociedad democrática, incluyente, una sociedad participativa, con justicia social y con verdad. Eso pues para el actual régimen significa todo lo contrario de su práctica y de su visión de cómo hacer las cosas. Entonces nos persiguen, nos encarcelan, algunos hemos tenido que salir del país. En mi caso particular, yo llegué a México hace un poco más de 2 años, solicité asilo político, dada la persecución que estaba desatada contra mi persona y mi familia. El gobierno del presidente López Obrador evaluó la situación y me concedió el asilo político. Muchos han llegado, otros han salido pues a otros países, y con ello pues tenemos pues una situación extremadamente compleja, pues que se combinan distintos factores, ¿no? Repito, la situación económica, el desempleo, la situación de seguridad de personas y familias, comunidades, y la persecución política que se ha agudizado en los últimos meses. A ver, vamos a hacer un poco de memoria. Entonces se llama el grupo Contadora, ¿no? Había un conflicto de parte de una guerrilla muy valiente, hay que decirlo. Yo siempre he dicho que, bueno, mejor si evitamos la violencia, desde luego. Pero son muchas veces, me gustó, muchas veces que quien decide no es el de abajo, sino los de arriba, por dónde van a ir las cosas. Me gustó mucho una entrevista que le hacen a José Mujica, y en donde le reclaman haber sido guerrillero, y él con esa sabiduría que lo caracteriza, afirma, pues ni modo, David siempre está buscando cómo pegarle a Goliat, dice. Es la vulnerabilidad, lo que lleva a la violencia de un sector, la desesperación. Yo creo que a veces el problema, y lo hemos vivido en muchos países, como lo que está sucediendo en Nicaragua, aquí uno ayudó con medicinas y demás durante su movimiento, es que el de llegar por una vía violenta le da a un sector como el derecho de que él arriesgó su vida, se la jugó y demás, y entonces ya quiere una consideración especial, en fin. Lo mejor sería que tratáramos las cosas por vías políticas fuertes y demás, pero no siempre se puede, estaré de acuerdo con eso, no siempre se puede. Y entonces se da esto del grupo Contadora que sucedió hace, ¿cuánto? ¿30 años que se firmó? No, ya más, ¿Sí? casi 40 años. ¿Tanto? Ah, yo empecé. Ah, sí, cierto. Y a partir de que se firma la paz, ¿qué es lo que sucede en El Salvador? ¿Qué es? Bueno, haciendo un paréntesis, tú mencionaste el tema de la lucha armada. Ciertamente en El Salvador se dio esa situación donde tienes un régimen tiránico que no respeta ningún derecho, que tiene a la sociedad sometida a la persecución, a la censura, a la cárcel, a la tortura, al asesinato, a desaparecidos políticos. Tenemos casi 9,000 personas que fueron desaparecidas, nunca aparecieron. Y te estoy hablando de un país de esa dimensión, ¿no? Sí. Te estoy hablando de cerca de 70,000 personas asesinadas. Entonces, ante eso, ¿tú qué puedes hacer? Asumir una postura como Gandhi, que es muy respetable en el sentido de la no violencia, que es una filosofía pues, que
en principio uno respeta. O decir, bueno, pues aquí no nos queda otro camino que tomar las armas. Y pues muchos seguimos ese camino. Seguimos ese camino, conformamos una amplia organización política y militar que fue el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Y ese instrumento del pueblo pues recogió esas aspiraciones de libertad, esas aspiraciones de democracia. La guerra fue muy dura, implicó la muerte de muchos compañeros y compañeras. Y de grandes... Miles, diría yo, miles. Y de hazañas que de activistas, sociales, de luchadores por los derechos humanos. Acabamos de conmemorar hace apenas, pues, 5 días el martirio de Monseñor Oscar Romero. Es verdad. Ya declarado santo por el Vaticano, por el actual Papa Francisco. Bueno, pero finalmente, gracias a nuestra voluntad de diálogo y al apoyo a esa postura de países como México, en su momento Francia, Colombia en su momento, Venezuela, España incluso, luego las Naciones Unidas, se abrió un camino para la paz. Ya México había sentado junto con otros países de Centro y Suramérica una ruta. Tú lo mencionaste, el grupo de Contadora. ¿Qué buscaba ese grupo Contadora? México, Panamá y otros países que se fueron sumando en ese momento, Colombia, Venezuela. Pues buscar salidas políticas a las guerras civiles que estaban teniendo lugar en Centroamérica. Porque también había una guerra en Nicaragua, solo que era una guerra auspiciada por Estados Unidos, que crearon aquel grupo de los Contras, lo financiaron, lo armaron, lo entrenaron y lo lanzaron contra la revolución sandinista. Había otra guerra civil en Guatemala, ¿verdad?, que también costó decenas de miles de víctimas. Entonces aparece Contadora, es un esfuerzo, yo diría, pionero. Luego se involucra en Naciones Unidas, logramos un 16 de enero del año 1992, aquí en la Ciudad de México, firmar ese histórico acuerdo de paz para El Salvador. El FMLN deja de ser una fuerza guerrillera en sentido clásico, se convierte en una fuerza estrictamente política y asumimos las luchas cívicas, pacíficas, no violentas, luego de haber conseguido que el país se transformara de forma radical, todo su sistema político, la democratización de la sociedad salvadoreña, la desmilitarización, término que por cierto hoy está bastante de moda, allá en el este de Europa, la desmilitarización, la creación de instituciones confiables en materia de justicia, en materia de participación electoral, nuevos cuerpos de seguridad ciudadana, se abolieron los viejos cuerpos represivos que tenían una fama de ser muy sanguinarios. O sea, se acabó el ejército, lo sustituyó. El ejército no se acabó, pero se depuró. Se depuró de toda la oficialidad que tenía algún tipo de llamémosle, de señalamientos robustos de violación a derechos humanos. Entonces, viene la paz y tomando en cuenta una expresión tuya, el FMLN, nosotros, los antiguos guerrilleros, pues no llegamos reclamando ningún privilegio, no, al contrario, empezamos, como se dice, a picar piedra desde el principio, ¿no? Los grupos económicos, las élites económicas del país y nuestros adversarios en términos geopolíticos, que siempre fueron los gobiernos de los Estados Unidos, pues consideraban que nuestro movimiento político pues iba a tener ahí alguna presencia reducida, hasta marginal en la vida política. Algo así como unos pequeños bonsái que decoraran el ambiente político dominado por los sectores de la política tradicional. Pero no sucedió así.
no sucedió así. Nosotros empezamos a participar en elecciones apenas 2 años después de la firma de la paz. Empezamos a tener éxitos importantes y bueno, logramos ganar ciudades importantes, la capital de El Salvador, San Salvador, haciendo una gestión muy sobresaliente. De hecho, la primera alcaldesa, la primera mujer que fue alcaldesa de la capital, una compañera exguerrillera, una médico muy respetada, luego llegó a ser ministra de Salud en el gobierno nuestro. Pues hoy la tienen presa. Hoy la tienen presa desde hace 8 meses. No le permiten comunicarse con su familia. Está literalmente aislada. Apenas pueden los médicos hacerle llegar alguna medicina para sus enfermedades crónicas. Estamos hablando de una mujer de 70 años. Yeah. O sea, no estamos hablando de una jovencita, pero aunque fuera jovencita, ¿no? Pero Claro. El caso es extremo, pues. Entonces, no ha sido fácil. En el 2009 logramos llegar al gobierno, al Ejecutivo, por primera vez. 2013. Nos tocó 2009. O sea, nos 2009. tocó batallar, como tú ves, más de 15 años. Oh, O sea, nada se nos ha dado fácil. No hemos tenido ningún privilegio. Hemos enfrentado las maquinarias electorales más poderosas, financiadas desde el gobierno, financiadas por la oligarquía, un sistema electoral que se usaba para avalar todos los actos ilegales de la derecha, los medios de comunicación totalmente lanzados contra nuestras propuestas y nuestras candidaturas. Pero aún así, el 2009 ganamos las elecciones presidenciales. Y el 2014 volvimos a ganar las elecciones presidenciales. Hicimos un gobierno de izquierda en el sentido de favorecer la justicia social, atender a los más marginados, a los más abandonados del sistema, a los más golpeados por el neoliberalismo. Establecimos sistemas de educación y de salud que le daban acceso a todo el pueblo, a esos derechos. Se hicieron políticas a favor de la igualdad y la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social y pública del país, de los jóvenes. Se dieron importantes pasos para reconocer a los pueblos originarios que hasta entonces oficialmente no existían. No existían. Yo recuerdo que promoví una reforma constitucional que nos costó mucho aprobarla. La aprobamos justo por el mínimo requerido en el Congreso, para que se reconociera en la Constitución la existencia de esos pueblos originarios y luego sus derechos a su identidad, a su cultura, a su religiosidad, a su cosmovisión, etc. Bueno, una lucha contra la corrupción, pero una lucha a fondo contra la corrupción, que pues prácticamente pudiera decir que eliminó ese fenómeno, al menos en las esferas del gobierno en el nivel más alto. Porque pues tampoco puedes tú eliminar de tajo la corrupción de un policía que pide mordida, de un inspector de salud que pide una coima. Eso es un fenómeno más de orden social, pero desde el gobierno se hizo un ataque frontal a la corrupción. Y uno de los instrumentos que usamos para eso fue aprobar una ley de acceso a la información pública, o como le dice la gente popularmente, una ley de transparencia. Lo hicimos desde el gobierno. Lo hicimos desde el gobierno. ¿Cuándo has visto tú un gobierno que promueve ese tipo de legislación? Generalmente lo hace la oposición, ¿no? Sí. Entonces, y en política exterior, pues también tuvimos una práctica política muy consecuente con esas grandes ideas de la unidad latinoamericana, la integración de América Latina, la solidaridad con los pueblos que luchan,
establecimos relaciones con Cuba. Tú te puedes imaginar que para el año 2009 El Salvador era el único país en América Latina que no tenía relaciones diplomáticas con Cuba. Pues tenemos que hacer un corte y continuar, pero está muy interesante eso, sí. México no rompió relaciones con Cuba nunca. Jamás. Pero no, sé que hacemos un corte y continuamos. Está interesante el tema. Bueno, hacemos un resumen de lo que estábamos hablando, que nos resulta muy interesante, porque quiero insistirles en que hablar de Latinoamérica no es hablar de algo ajeno a México, es hablar de nosotros mismos, en donde tenemos, yo diría, tal vez una mayor responsabilidad por ser, como le llaman, el hermano mayor, aunque Brasil es mayor que nosotros. Pero bueno, tenemos esa conexión, esta idea conjunta, y bueno, si hacemos una definición de qué es nación, pues se dice naciones que tienen un mismo origen, un mismo pasado y la proyección de un futuro común. Y aunque estamos separados, yo creo que lo que le pasa a Latinoamérica nos va pasando en distinta medida a todos los latinoamericanos. Y yo les decía, tenemos cosas en común. Uno de esos es nuestro, y diría yo que extremado presidencialismo, ¿no? En América Latina se han dado muchos personajes, no voy a juzgar si buenos o malos, ha habido de todo. Lo que siento que no es bueno es que todo un pueblo esté a la víspera de qué piensa, cómo amanece un personaje, en vez de crear modelos nuestros, modelos que busquen quién es el adecuado, o sea, al revés, no buscar quién es el candidato o el presidente y luego ver qué modelo usa, sino tener una idea más o menos como pueblo de qué queremos. Todos estos datos que has mencionado que me gustan mucho, de transparencia, de justicia, búsqueda del equilibrio, que eso me parece muy importante. La inclusión, me estás diciendo algo. Yo tenía idea que en El Salvador no había pueblos indígenas, por ejemplo. Ahorita me estás aclarando que sí. Yo decía, es como un pueblo muy mestizo, como que todos son mestizos. El Salvador, no sé, se hacía raro. Y son algo que debería estar como en el ambiente mismo de la sociedad, para que la sociedad busque quién puede encaminar esos ideales en distintas formas. Pero en Latinoamérica sí tenemos esta idea de un personaje central, de un personaje en el que gira alrededor de él todas las cosas. Yo mencionaba, porque lo lamento mucho, lo que está sucediendo en Nicaragua, como todo está en función de un personaje ahí, y lo que fue en Argentina, años después no se olvidan del peronismo, todavía sigue siendo presente. Alguna vez fuimos a un curso que estaban dando en la escuela, como la Universidad de la Ciudad de México, y por ahí un argentino mencionó algo del peronismo, y le dice otro que pues eso ni se hable porque no lo vamos a entender, y nos ve así como pues, ¿qué hubo? ¿Qué somos tontos o qué? Y nos dice, no, es que yo insulte su inteligencia, es que si los argentinos no lo entendemos, ¿cómo lo vamos a explicar? Decía. El caso es esta idea de girar tanto alrededor de personajes. Ustedes me decías que no lo pensaron así, que ustedes sí pensaron en una vida más colectiva, en más personajes. Tuvieron sus héroes, y no me equivoco con la palabra de héroes, porque fueron muy valientes, gente que estuvo en el Farabundo. Pero sí, ¿cómo buscaron ese gobierno más colectivo? ¿Cómo lo pensaron? Bueno, creo que quizás es importante explicar que hay como dos capítulos en nuestra gestión de gobierno. 2009-2014, la primera parte, un presidente, Mauricio Funes, un
periodista muy reconocido, que pues establecimos con él una alianza política. Él no era un militante del FMLN. Y pues llegamos al acuerdo de llevarlo de candidato presidencial y ganamos esa elección. Luego, el segundo periodo es ya con un compañero muy reconocido de nuestro partido, el compañero Salvador Sánchez Sereno, un antiguo comandante guerrillero, que pues venía de las filas y de la lucha de décadas. Con Mauricio Funes pues tuvo un gobierno, yo diría, de alianza política, ¿no? Y quiero decirte que al principio de su gestión no fue fácil, porque pues él tenía su propia personalidad y también tenía sus propias ideas en cuanto a cómo gobernar. Pero pues en el camino fuimos Afinando. a través del diálogo, a través del entendimiento, llegando a grandes acuerdos, y creo que eso permitió darle al país una estabilidad y una gobernabilidad. Te lo comento pues porque ahora vemos fenómenos como el que vemos en Perú, por ejemplo, ¿verdad? Donde el partido que llevó al presidente al poder se siente como marginado, sí, ¿verdad? Y donde el presidente Pedro Castillo ha preferido asignar cargos de gran responsabilidad a representantes de otros partidos e incluso alejarse un poco de su plataforma que lo llevó al gobierno, ¿no?, en las elecciones. Pero ese es punto aparte. Podemos hablar de eso en otro momento. Entonces fue complicado al principio, pues porque el amigo presidente, Mauricio Funes, pues él no traía una experiencia política, él nunca había sido alcalde ni congresista. Su vida había estado frente a las cámaras y en la investigación periodística. Pero, pues, después de algunos desencuentros, que fueron públicos, creo que llegamos a buenos entendimientos, pues manteniendo, por supuesto, cada quien sus posturas filosóficas y su manera de ver la política y la economía y las relaciones internacionales. En el segundo gobierno, pues ya fue un gobierno mucho más partidario, a diferencia de otros casos, pues en el caso de la izquierda salvadoreña, pues hay un partido muy fuerte, que es el partido que fundamos después de la lucha armada, ¿no? Y tuvimos pues bastante armonía en las decisiones que se tomaban en el gobierno, una participación intensa, siempre por supuesto dejándole al presidente, como corresponde, pues las decisiones que constitucionalmente le son propias, ¿no? O sea, manteniendo un respeto a su investidura y a su capacidad de decidir ciertas cosas. Hubo cosas en que el partido quería que se hicieran pues, de manera más rápida o más profunda. El presidente pues la llevaba a su propio ritmo. Y bueno, pero pues creo que hubo bastante armonía, digamos. Entonces, no hubo ese, como tú lo has mencionado, ese exacerbado presidencialismo. Creo que al contrario hubo bastante equilibrio entre los poderes públicos, ¿verdad? Huelga decir que tuvimos también una oposición feroz de la derecha y los sectores tradicionales. Y por supuesto todo ello alentado por la embajada norteamericana. Eso no hay que ocultarlo, eso fue así. En El Salvador la derecha tradicional se atrincheró en el sistema de justicia para frenar, boicotear, sabotear los planes y estrategias de gobierno de la izquierda. Eso hay que decirlo con todas las letras. Es un fenómeno muy que se ha dado en Latinoamérica. Se ha dado en Latinoamérica y se sigue dando, sí. Y se sigue dando. Entonces, allí se afincó la derecha, por la misma configuración constitucional en El Salvador. Hay decisiones que son decisiones que se le asignan al Congreso y algunas de ellas son con los 2/3
de los votos de los diputados, no de los presentes, como dice acá en la Constitución de México, sino que del total de diputados. Y te quiero decir de manera muy honesta, René, que nosotros nunca tuvimos ni la mayoría en el Congreso. Ah, no. No tuvimos mayoría en el Congreso, jamás. Entonces hubo que negociar, y en eso pues la derecha logró mantener, por ejemplo, cuotas importantes de poder en el sistema de justicia. La fiscalía, yo diría, viéndolo así en retrospectiva, totalmente al servicio de la embajada norteamericana, que le ordenaba a quién perseguir, a quién proteger. De hecho, la persecución política contra mi persona surgió justamente de la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, que le ordena al fiscal de turno que me abra un proceso y que vea que se inventa, pero que me tiene que meter preso. La embajadora de Donald Trump. Hoy la acaban de nombrar embajadora en Colombia, por cierto. Señora Jan Manes. O sea, en ese contexto nos ha tocado gobernar. No con todas las condiciones, no con todas las, digamos, el ambiente favorable en términos internacionales. Imagínate, nosotros tuvimos que tomar decisiones largamente esperadas, pero que enfrentaron una oposición, yo diría, hasta una rabia, no solo de los grupos oligárquicos locales, sino que de nuestro adversario geopolítico, porque ellos han definido que somos sus adversarios, los Estados Unidos. Cuando tomamos la decisión en el 2018, por ejemplo, de abrir relaciones diplomáticas con China popular, una decisión absolutamente normal, muy justificada, absolutamente legítima, de un pequeño país de Centroamérica que busca beneficiarse de una relación con la segunda economía del mundo y que pronto será la primera. Bueno, la reacción de Washington fue furibunda. ¿En qué sentido? Es decir, nosotros podemos tener relaciones con China, pero ustedes no. ¿Ah? Y se vinieron encima con todos sus poderes, ¿verdad? Y bueno, ellos alientan de esa manera el retorno de la derecha, solo que le apuestan, como se dice, a dos caballos. Le apuestan a la derecha tradicional y le apuestan a la derecha emergente, representada por este movimiento de Nayib Bukele. ¿Cómo se llama ese movimiento? Le denominaron nuevas ideas. Nuevas ideas. Habrá que ver si son nuevas e incluso si son ideas. Pero bueno, el asunto es que la embajada norteamericana y el Departamento de Estado y todo lo que significa el establishment de Washington le apuesta a la candidatura de Bukele. Incluso lo hacen decir en público que al llegar al gobierno va a revisar, por no decir a romper, las relaciones con China. Cosa que finalmente no hizo. Y dicho sea de paso, hoy está su gobierno cosechando todos los acuerdos que en su momento nuestro gobierno firmó con el gobierno de China en materia de cooperación técnica, en materia de cooperación en algunos proyectos de infraestructura. En fin, ese presidencialismo, hoy sí lo podemos decir, ha vuelto, pero de la peor manera, violando la Constitución, sometiendo a los poderes públicos, negando los derechos humanos de los compatriotas y de los opositores políticos fundamentalmente. Hay una persecución feroz contra los que hemos sido y somos exponentes del pensamiento y de la práctica de la izquierda en El Salvador. Es un discurso anticomunista rabioso. Bueno, todo llega al extremo de que hace 72 horas Bukele le ordenó a su asamblea o a su congreso que decretara el estado de excepción. O sea, volviendo 40 años atrás, que te permite capturarte sin tener derecho a la defensa, que pueden ellos sacarte una confesión
extrajudicial y hacértela firmar en base a torturas de todo tipo, que te pueden tener preso ya no por 72 horas máximo, sino que hasta por 15 días sin presentarte ante un juez. Se prohíbe la libertad de expresión, de organización, de tránsito, el secreto de la correspondencia. A eso estamos llegando en El Salvador, a eso hemos llegado en El Salvador. Y yo veo importante y agradezco esta oportunidad, René, de poder comentar esta situación ante el público mexicano, ante tu público, porque pues lo que está pasando en El Salvador es muy grave. Y no se asusten de que tengan en la frontera sur cada vez más compatriotas salvadoreños que están llegando y ustedes se pregunten, ¿y por qué? Bueno, porque el país está siendo gobernado por un régimen que en sí mismo desestabiliza al país mismo. Desestabiliza el sistema económico, obviamente el sistema político lo ha destrozado en el sentido de negar las libertades democráticas y anular a las instituciones democráticas. Pues ya no nos da tiempo. Yo quisiera que habláramos un poco de esa originalidad. Es un corte lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un corte porque quisiera que habláramos de esa novedad tan rara que existe de recurrir a la moneda digital. Hacemos un corte y continuamos. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Ja, det som ikke du vet at de vet med marken TV, så der, ja, marken TV, det. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación. Pues bueno, aprovecho para hablar de nuestros libros porque la semana pasada se me olvidaron, ¿cómo ven? Y les quiero decir que está aquí, ya saben, a la venta nuestro libro sobre un personaje muy admirado y que siento que hoy tiene más actualidad que nunca, que se llama Olof Palme. Yo creo que también tuvo alguna actividad frente a la situación. Es que ya lo habían matado cuando firmaron lo de... Cuando se firmó la paz ya lo habían asesinado, pero en el proceso su gobierno y en ese momento también la Socialdemocracia Internacional siempre fue una organización que llamó al diálogo, llamó a la solución negociada. Y pues eso contrariaba a Washington, porque Washington estaba por una salida militar y no les gustaba la voz de Olof Palme. Sí, fue excelente. Me gustaba mucho cuando está hablando de Vietnam, cuando les advierte que ninguna democracia puede ser bien recibida si pretende entrar a sangre y fuego. ¡Qué buena frase! Pues claro, ¿cómo me la vas a imponer? Deja de ser democracia si es impuesta. Pues ese personaje extraordinario está en nuestro libro In Memoriam, lo hicimos cuando él cumplió 30 años de muerto como un homenaje. Y está nuestro libro El sentimiento que nos une, que lo estoy releyendo, y me gusta cada vez más mi libro. ¿Qué voy a decir yo del mismo? ¿Verdad? Pero la verdad es que está llena de humor, está llena de cuestionamientos políticos también, de filosofía,
Y de poesía, ahí le incluyo muchos poemas, especialmente de García Lorca, que es excelente poeta, de Mario Benedetti también, aprovecho los espacios para hablar un poco de ellos. Y la historia se da, pues ahí la reconocerías, Sigfrido, porque una parte de la historia tiene como escenario la Cámara de Diputados. Y algunas disputas con las que algunos no estarán de acuerdo, pero ahí están presentes, discutiéndose entre dos personas que se quieren, pero están en bandos distintos políticamente hablando, ¿no? Eso le da su emoción. Y entonces está a la venta en www.forolaorquestafilosófica.com, pero también lo pueden adquirir en Amazon. No sé por qué no hemos tenido mucha venta en Amazon, o más bien nos hemos entrado de ventas que no nos llegan, pero ya descubriremos qué está pasando ahí. También lo pueden encontrar pues fácilmente en Amazon. En Amazon, el sentimiento que nos une, la frase está, el título está fácil, el sentimiento que nos une. Y bueno, continuamos hablando de esto porque me llama la atención que este personaje, cuyo nombre se me va, que preside ahora El Salvador, está promoviendo mucho la que llamamos la moneda digital, el Bitcoin se llama, ¿no? ¿Y con qué resultado? Bueno, mira, esa es una de las situaciones que más estrés le generan a la economía salvadoreña. Una decisión absolutamente desatinada, festinada, inconsulta, sin ningún análisis técnico, financiero, que sustente esa decisión. De la noche a la mañana, el régimen decreta que este activo digital, al cual yo no le llamo moneda, para empezar, porque no cumple las funciones de la moneda. La moneda es un medio de pago, esa función sí la cumple, pero no cumple la otra función, que es un medio de acumular valor o preservar valor. Pues porque ese activo digital está en un permanente cambio, una volatilidad que tú no sabes si mañana vas a ser rico o más pobre o muy pobre, porque estás en el casino financiero global. Entonces, no cumple esa función de la moneda. Y tampoco cumple la otra función, que es de las centrales de la moneda, que es de ser una unidad de cuenta. Porque tú puedes decir que este estudio cuesta 10,000 Bitcoin, pero mañana puede costar menos o más, por esa misma volatilidad, ¿no? Ahora, si tú lo mides en pesos mexicanos o en dólares americanos, pues es una medida relativamente más estable. Sí. Porque aunque el peso tenga algún ajuste, pero en el tiempo tiene mucha estabilidad. Cuando un gobierno dice, voy a incluir esa moneda como una moneda, voy a incluir ese activo, mejor dicho, como una moneda en mi sistema económico, pues lo que está haciendo es introduciéndole un elemento de alta volatilidad, de alta impredictibilidad. Entonces, ¿en qué se ha traducido eso? Se intentó obligar a la gente a usar esa moneda, e incluso desde una perspectiva francamente populista, demagógica, pero de la más baja ralea, se dispusieron a entregarle a cada ciudadano supuestamente $30, sería el equivalente aquí de 600 pesos más o menos, para que pudiera habituarse al uso del Bitcoin, que pudiera comprar, que abrir una cuenta, etcétera. Pues la gente dijo, pues si me lo están regalando, pues no me voy a negar. Hasta puñaladas, dice el dicho, gratis. Sí, y pues lograron en tal sentido de que mucha gente pues retirara esa plata. Pues la retiraron y se la comieron y ya no pasó nada. Muy poca gente, yo creo que una mínima cantidad de personas de nuestra sociedad mordieron el anzuelo.
Y hay quienes han sido literalmente estafados, ¿verdad? Porque pusieron sus ahorros en ese sistema y luego se encuentran que ya no tienen ahorros. Las empresas tampoco están usando ese mecanismo para sus pagos, a pesar de que ha habido toda una campaña para intentar forzarlas a que incorporen el Bitcoin para sus compras, para pagar salarios. Pues tú dices, bueno, me dan un salario que hoy vale, pero mañana yo no sé, y el salario es tu forma de sobrevivir, pues entonces inmediatamente tú lo que buscas es pasar eso a una moneda, para empezar. Física, ¿no? Física y que tenga alguna certidumbre. En fin, ha sido un experimento bastante fracasado, diría yo. Han hecho algunos eventos de propaganda donde llevan a una serie de mochileros que dicen que son inversionistas, pero no son inversionistas de nada. Son mochileros, son especuladores que andan viendo qué país cae en ese juego de la especulación financiera. Se ha intentado promover por distintas formas, pero hoy por hoy eso sigue siendo un proyecto fracasado. Pero lo peor de todo esto, René, es que si tú quieres meterte a un casino y lo haces con tu propia plata, pues tienes toda la libertad de hacerlo, porque es tu dinero, es tu decisión. Si lo pierdes, si tienes suerte puede ser que ganes un poco en el casino, pero el asunto es cuando ya usas dinero público para meterte a esa ludopatía, y usas ese dinero público que lo necesitas para atender demandas de salud, demandas de educación, demandas de seguridad, demandas de infraestructura. Lo estás sacando de un fin útil a un fin estrictamente inútil y especulativo. Y bueno, de una forma absolutamente irregular, porque en ninguna partida del presupuesto de la nación, cuando se ha aprobado, dice esta partida es para especular con Bitcoin. Y de repente aparece el representante del régimen diciendo, estoy aquí en el baño y acabo de comprar Bitcoin. Eso es hasta un insulto, a mí me parece, a nuestra gente, ¿verdad? Pues, es un juego especulativo que definitivamente no va a llevar a nada bueno. Estamos en una situación que va a cambiarse seguro, que nos va a llevar a transformaciones. Con esto que está sucediendo de que si no te gusta una nación, la castigas económicamente y los bancos se pueden apoderar de tu dinero y no regresártelo siendo tu dinero porque están castigando económicamente a tu país. Entonces tenemos que hacer cambios. De acuerdo en que no pueden ser cambios que estén en el aire. Lo que le da valor a esto que estás mencionando es, hay tantas cámaras, hay una pantalla, y eso tiene un valor. Sí. Podríamos pensarlo en valores en oro, podríamos pensarlo en plata, en dólar o en otra cosa distinta. Pero tiene que haber algo de sustento en donde podamos confiar, hacer cosas nuevas. Y vamos a ver qué nos pasa con esto de que, pues, mira, por ejemplo, a Venezuela le pasó que depositó su oro por ahí y no se lo regresaron porque ya no reconocen al gobierno que lo depositó. Entonces estamos frente a un cambio que a ver a dónde va. Yo a veces agradezco que ya voy de salida en este mundo, porque veo como que vamos a entrar a una crisis muy fuerte, pero detrás de las crisis está la posibilidad de profundizar los cambios, la profundidad de ser mejores, y es allá en donde les corresponde a los jóvenes, pues eso, buscar su mundo, ya no es el nuestro tanto, su mundo de ellos para mejorarlo, y no está de más que aprendan de tu experiencia, de las experiencias del Farabundo. Yo soy de las personas que admiré mucho al Farabundo, tuvo unas acciones como aquel ataque a un aeropuerto que fue una genialidad de acción. Ahí destruimos la mitad de la Fuerza Aérea de enemiga. Precisión y de cosas que hicieron.
Pero bueno, desde luego lo mejor, lo que yo veo es lamentable a veces de la necesidad, voy a decirlo así, de recurrir a la violencia, es que no siempre los pueblos entienden todas las ventajas que hay en el modelo que les estás ofreciendo. Y entonces tenemos que buscar más civismo. Y sí estamos en una situación muy difícil. Pequeñas empresas con cierto poder son las que manipulan el bien y el mal, qué es bueno y qué es malo, quién es, etcétera. Y es muy común que te digas, bueno, pues el malo es fulano de tal, y las personas, ni siquiera los mecanismos políticos y sociales. Pero bueno, espero que hayas estado a gusto con nosotros. Creo que aprendimos mucho de tu experiencia. Deberías escribir para esta experiencia la tengamos presente pues el mundo, en especial manera los latinoamericanos. Y tristemente hablando, pues ya nos tenemos que ir, como suelo decir, no me quiero ir, pero nos tenemos que ir. Y muchas gracias, Sigfrido. No, pues gracias a ti, gracias a tu público, y espero que lo que hemos conversado pues sirva para dar un poco de luz sobre lo que ha sido la historia de nuestro país, El Salvador, vecino de México, hermanos en todo sentido, pues. Allá llegaron los pueblos del Valle de México, Sí, allá se habla náhuatl, allá se adoraba a Tlaloc y a todas las divinidades de la cosmovisión mexica. ¿Tú sabías? Así que, por muchas razones, Pues tenemos sí. un pasado común, un presente y espero yo un futuro en común. Tenemos nuestro futuro. Muchas gracias. Pues estuvimos con ustedes en la Orquesta Filosófica, donde los esperamos, ya saben, cada miércoles a las 7 de la noche. Taba Networks presentó